Ok, vamos con la segunda parte entonces de la preparación para la cátedra número 2 de la asignatura de métodos estadísticos aplicados a la ingeniería. Mi nombre es Pablo Ríos y vamos ahora a ver el tema regresión lineal múltiple. Soy alumno de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de las Américas, Concepción, Chile. La regresión lineal múltiple consiste en efectuar una modelación estadística que permite visualizar y eventualmente predecir el comportamiento de una variable respuesta i a través del análisis o de la incidencia de más de una variable independiente. Es similar a lo que vimos en la parte 1 con respecto a la regresión lineal simple, pero en la regresión lineal simple estábamos en el plano xy, donde teníamos una recta, donde las variables x afectaban la variable x afectaba la respuesta de la variable y. Y ahora en este caso, como tenemos más de una variable en x, entonces ya no es una recta, sino que es un plano, así como el que se muestra acá en la figura. Por ejemplo, en esta figura se quiere identificar o se quiere tener una modelación a través de regresión lineal múltiple de cómo afecta el colesterol y el índice de masa corporal de una persona con respecto a su tensión diastólica o lo que es conocido comúnmente como la presión arterial. Entonces vemos como este plano está inclinado o tiene pendiente positiva en ambos sentidos, en el sentido del colesterol y en el sentido del índice de masa corporal. Vale decir que es esperable en este caso que una persona que tenga una alta cantidad de colesterol y tenga un índice de masa corporal alto, tenga también una presión arterial alta o una tensión diastólica alta. Un típico caso de una persona obesa y con colesterol alto debería mostrar una presión arterial también alta. Para esto vamos a desarrollar un ejercicio que fue el ejercicio que vimos en la última clase, en donde vamos a hacer el análisis completo de una regresión lineal múltiple. No lo vamos a calcular a mano porque es un trabajo largo y tedioso. Vamos a apoyarnos del software Excel y vamos a hacerlo con este ejercicio que viene a continuación. El ejercicio dice así: este estudio se realizó para saber si existe alguna relación que afecte el gasto de alimentación mensual de una familia y con las siguientes variables: el ingreso mensual, x1, el número de integrantes, x2, y el monto de ahorro por proyecto familiar, x3. Se muestra acá en las columnas la variable y, que recordemos es la variable dependiente. ¿Y de qué depende? Va a depender de x1, de x2 y de x3, que son las variables independientes. Lo que se busca finalmente es ver si estos datos sirven y si están relacionados linealmente para poder predecir el comportamiento de la variable y. Entonces desarrollemos el ejercicio. Usando el software Excel, que también se puede usar el Minitab, como la profesora lo hizo un Minitab en clases, pero es lo mismo, los resultados son los mismos y en realidad es fácil comprender la similitud entre los resultados de uno y otro software. Al hacer el análisis, esto lo entrega también como un dato del enunciado del problema, pero al hacer el análisis de regresión lineal se obtiene el valor para R, el valor para R cuadrado, el R cuadrado ajustado, que nosotros no lo estamos usando, pero en un problema en la vida real debería usarse, el error estándar y el nivel de significancia global del modelo. Y tenemos también los coeficientes y el p-value, que es el valor de probabilidad de cada uno de las variables. Esto, como dije, es parte del enunciado del problema. También nos dan los coeficientes de correlación o correlación de Pearson para evaluar también, visualizar de alguna manera la correlación que existe entre las variables dependientes. Vamos a fijar que como criterio se tiene que cuando un coeficiente de correlación es mayor o igual a 0,5, vamos a decir que las variables están correlacionadas
o fuertemente correlacionadas. Cuando cuando el coeficiente de correlación de Pearson es inferior a 0,5, diríamos que las variables no están linealmente correlacionadas. Luego seguimos con más datos del enunciado del problema, en donde se muestra el análisis de regresión lineal entre la variable x1, x2 y la variable dependiente y se obtienen los datos que se muestran acá en esta tabla. Lo siguiente, como dato también del enunciado del problema, es el análisis de regresión lineal x2 con respecto a y. Todo esto se ha entregado como dato del problema. Luego la primera pregunta del problema es: deduzca el camino en un cuadro resumen en la selección del modelo. Bueno, si nosotros pensamos, tenemos que al comienzo del ejercicio nos entregan el análisis de regresión lineal para x1, x2 y x3. Por lo tanto, digamos, el camino a seguir fue este, como se muestra en la figura. La regresión primero se hizo con los tres variables independientes para ver cómo respondía la variable dependiente. Luego, a continuación, se muestra una tabla en donde está la regresión para x1 y x2. Entonces, el segundo paso o segundo ítem va a ser esa regresión con x1 y x2. Y como tercer paso se muestra una tabla en donde se muestran resultados de la regresión lineal solita de x2. O sea, esto pasa a ser como una regresión simple, como lo que vimos en el video 1. Si usted no tiene claro la regresión lineal simple, le recomiendo que vaya a la parte 1 de este video y lo revise porque lo va a necesitar para comprender el resto de la explicación. Vamos a construir el cuadro resumen. Tenemos de la regresión x1, x2, x3, que es la primera regresión que se muestra, que aparece el dato de intercept, que es la constante o el beta 0. Si usted ve el Minitab le muestra esto, en vez de intercept dice const, que es la constante. El resto x1, x2, x3 es lo mismo. Entonces vamos a ver acá que tenemos los coeficientes para armar nuestra ecuación de la recta, que de forma análoga como lo hacíamos en la regresión lineal simple, tiene un beta 0, pero la diferencia es que antes teníamos solamente un beta 1 por x. Ahora vamos a tener un beta 1 por x, más un beta 2 por x2, más un beta 3 por x3, y esto podría seguir subiendo hasta beta n más beta 4 por x4, y así puntito, 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 hasta beta n por xn. En este caso, como tenemos que las variables independientes son 3, tenemos un beta 0 y vamos a tener 3 beta. Beta 1, beta 2, beta 3. Luego de la regresión x1, x2 se tiene que los coeficientes, si se dan cuenta, son distintos. No se puede llegar y eliminar el x3, por ejemplo, y quedarme solamente con esta parte de la ecuación y decir esto corresponde a x1, x2. Eso no es así. Cuando usted elimina una de las variables, todos los demás se ve afectado. Por lo tanto, el beta 0 cambia, el beta 1 cambia y el beta 2 también cambia. Por lo tanto, tenemos una nueva ecuación del plano. Y esta nueva ecuación del plano va a ser con el beta 0, 650,14, más 0,04 por x1, más 487,74 por x2. ¿De acuerdo? No hay que confundirse en esa parte. Luego de la regresión x2, que es la regresión lineal simple, tendremos una ecuación de una recta. Ahora ya no es un plano, ya que aquí solamente tenemos una variable, que va a ser la variable x2 como variable independiente, y la variable y, que en este caso le pusimos y3 solamente para identificarlo, pero es una y nomás. Y entonces aquí tendríamos una recta en donde el comportamiento de y va a depender única y exclusivamente del comportamiento de la x2. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra tabla resumen? Nos quedaría así como se muestra aquí. La I1 es la ecuación del plano de la regresión primera. La I2, que va a ser la ecuación del plano de la segunda regresión, que considera solo x1 y x2. Y la I3 va a ser la ecuación de la recta que se ve acá, que considera solamente el x2. Por eso es una recta y no un plano como se ve anterior en las otras dos. Veamos cómo nos quedaría la tablita.
Entonces nuestra tabla resumen nos queda así como se ve acá, en donde en la primera columna vamos a traer los valores de la primera regresión que tiene x1, x2, x3. En la segunda columna nos vamos a traer los valores que tiene la regresión de x1 y x2. Y en la tercera columna vamos a traer los valores de la regresión lineal con solo x2. Acá en el lado izquierdo va a ir el coeficiente de correlación, ¿cierto? Que va a ser el R. El coeficiente de determinación o bondad de ajuste, que va a ser el R cuadrado. Luego va a ir el error típico, que aparece también de la misma regresión. Luego va a ir la significancia global y va a ir finalmente la significancia, penúltimo, significancia parcial, y finalmente la multicolinealidad, si es que hay entre los pares de variables independientes. Bien, ¿cómo se llena esto? Vamos a hacerlo paso a paso para que se entienda y después lo podamos repetir sin ningún problema, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a traer acá al ladito los resultados de la primera regresión donde teníamos las tres variables independientes y una variable dependiente. Ahí está. Estos son los resultados de la regresión con x1, x2 y x3. Entonces yo me voy a fijar acá. R va a ser el R que está aquí arriba. Si no lo dan, nos van a dar probablemente, si es con Minitab, nos van a dar el R cuadrado. No tenemos nada más que hacer que extraerle raíz y tenemos el valor de R. Lo vamos a anotar ahí. Luego vamos a poner acá el error típico o standard error, que va a ser este que está aquí, 1195,08. Ahí está. Después la significancia global, nos vamos a ir a ver esta parte de acá, donde aparece aquí la significancia de f, y dice aquí 0,0635. Pero este valor 0,0635 es mayor al 5%, que es nuestro alfa, ¿cierto? Porque estamos trabajando en un 95% de intervalo de confianza, por lo tanto nuestro alfa es 0,05 y acá tenemos 0,06. Entonces esto implica que esto no es significativo. Por lo tanto, ponemos acá, no significativo. El p-value o el p-valor, si estamos en Minitab, nos va a dar 0,0635 y eso es mayor que 0,05. Luego la significancia parcial. Nos vamos a esta otra parte de la tabla, donde aparece el p-value para cada uno. No tome ese de arriba, sino que acá empezamos. x1, ese es su valor de probabilidad. Para x2, ese es su valor de probabilidad. Y para x3, ese es su valor de probabilidad. Si los miramos y los comparamos con el 0,05, nos vamos a dar cuenta que este es mayor que 0,05 para x1, para x2 también es mayor que 0,05 y para x3 también es mayor que 0,05. Por lo tanto, no son significativos ninguno. Recordemos que para que sea significativo, el valor tiene que ser inferior a 0,05, que es el 5% que estamos utilizando para alfa. Y la última parte de acá nos piden analizar si tenemos problemas de multicolinealidad. Entonces, si vemos acá nuestra tabla con los coeficientes de Pearson, vamos a ver que entre x1 y x2 sí hay colinealidad, dado que es mayor que 0,5. Entonces anotamos acá, x1 y x2, 0,54, sí hay. Después, entre x1 y x3 también es mayor que 0,5, 0,59, por lo tanto también tenemos problemas de colinealidad. Entonces ahí está, x1, x3, 0,59 y sí hay colinealidad. Y entre x2 y x3 tenemos 0,1, lo cual es que no tenemos colinealidad entre las variables independientes x2 y la variable independiente x3. ¿Ya? Entonces ponemos acá x2, x3, 0,1, no hay. Espero que hasta ahí vayamos súper. Vamos ahora a llenar la columna del medio. Ok, para llenar la columna del medio ahora, vamos a hacerlo de la misma forma como llenamos la columna de la izquierda. Nos vamos a traer los resultados de la regresión lineal, pero ahora utilizando solamente x1 y x2, que también es un dato del problema. Recordemos que estas regresiones lineales múltiples, lo normal en la prueba sería que la profesora entregue las tablas hechas por un software y nos pida a nosotros interpretar, ordenar y seleccionar el modelo. Entonces vamos a llenar esta columna de aquí al medio, en donde tenemos que vamos a traer los datitos para acá, que va a quedar un poco así, medio como amontonado, pero es porque necesito el espacio y ya no tengo mucho espacio. Bien, vamos a ir traspasando los valores. Entonces tenemos que el multiple
R o el R en el fondo del coeficiente de correlación, ahí está, 0,78. El R cuadrado, R square, ahí está, 0,61 y algo, 61% aproximadamente. El error estándar, 1210,3, ahí está. Luego nos preguntan significancia global. Nos vamos a ir a esta parte de acá arriba, donde esto es lo que venía aquí a continuación de esto. Si nos vamos a ver acá la significancia de F, vamos a ver que vale 0,035. Y esto es menor que 0,05, por lo tanto sí es significativo. Entonces esta conclusión acá es que la significancia global sí es significativa, ¿ya? Porque al hacer la comparación nos dio un valor menor que 0,05. Ahora, significancia parcial. Nos vamos a ver los p-value parciales o de cada variable. Si nos vamos acá abajito, vamos a ver los valores de los p-value para x1, 0,19, para x2, 0,12. Si nos fijamos, en ambos casos, el p-value es mayor que 0,05. Por lo tanto, es no significativo parcialmente para x1 y es no significativo parcialmente para x2. Y la correlación, acuérdense que la correlación es la relación lineal, o qué tan lineal es la relación que existen entre las variables independientes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a pesar de que acá hemos eliminado la x3, nuestra correlación entre x1 y x2 continúa, porque eso ya venía del primer análisis de acá, de la tablita de los coeficientes de Pearson, y sigue siendo 0,54, al igual como estaba aquí en la columna de la izquierda. ¿Ok? Sí, muy bien. Ahora vamos a llenar la columna de la derecha. Ahora veamos cómo llenamos la columna de la derecha. La columna de la derecha la vamos a llenar con los datos extraídos de la regresión lineal considerando solo x2. Vale decir, una regresión lineal simple. Entonces nos vamos a traer los datos de esta regresión lineal, los vamos a poner acá al ladito para ir llenando. Ahí lo tenemos. Tenemos que para el valor de R tenemos 0,71, está aproximado. Para el R cuadrado aproximadamente 50%. Para el valor ajustado, eso acá no lo estamos utilizando. El valor estándar, el error típico, que es esta de acá, 1292,21. Y vamos a ver la significancia global. La significancia global dice acá que es 0,023. Acá está aproximado 0,0225, es lo mismo. Y efectivamente sí es significativo, esto dado que ese valor es inferior al 0,05, que es nuestro alfa de significancia. Y si nos vamos a ver la significancia parcial, como en este caso tenemos solamente un valor, nomás tenemos un x, no hay más de uno, entonces vamos a ver aquí, es lo mismo, aquí está ajustado, o sea, está, digamos, aproximado, pero es el mismo 0,023. Aquí debería decir 0,0225, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Ese valor tiene que ser igual a ese valor. Entonces sí es significativo también, porque igual es menor que 0,05. Así llenamos esta tabla completa, ya hemos llenado las tres columnas, y ahora podemos mirarla así como un todo y seleccionar cuál modelo es el que nos sirve. Entonces, esta es la tabla final donde tenemos el resumen de los tres modelos que obtuvimos de la regresión lineal múltiple usando los tres variables independientes, la regresión lineal usando dos variables independientes y la regresión lineal usando una variable independiente. El criterio dice que deberíamos escoger el que tenga el mayor R o la mayor correlación, a su vez el mayor R cuadrado, pero también el menor error. Si usamos ese criterio directamente, estaríamos viendo que el que tiene el mayor R y el menor error sería el modelo con las tres variables. Pero estaríamos muy equivocados, porque hay una cosa que es más importante todavía que el R, digamos, sea el mayor o que el error sea el menor, y es que el modelo sea significativo, porque si el modelo no es significativo, no nos aporta información para tomar la decisión. Y si nos damos cuenta, acá tenemos que no es significativo, acá tenemos que sí es significativo, y acá tenemos que sí es significativo. Por lo tanto, hasta aquí, hasta esta línea, está la significancia global. El modelo 1 queda inmediatamente descartado, el modelo con las tres variables independientes. Después, si analizamos la siguiente fila, nos vamos a dar cuenta que para la significancia parcial,
el X1 y el X2 no son significativos, ¿verdad? Por lo tanto no nos aportan información para tomar decisión. Y el único que sí es significativo y sí nos aportaría para tomar decisión en este caso sería este valor usando solamente la variable independiente X2. En este caso sí es significativo, tenemos un R cuadrado en 50%, estamos bien, el criterio es que siendo de 50% o mayor lo podemos utilizar con confianza, y tenemos que hay una correlación de un 0,71, lo cual es una correlación directa fuerte. Por lo tanto, este va a ser nuestro modelo. Este es el modelo que vamos a seleccionar. Bien, sigamos. Dice la pregunta B, comente sobre la matriz de correlaciones. La matriz de correlaciones, primero tenemos que tener clarísimo que la matriz de correlaciones es la que corresponde a la matriz de correlación de Pearson. Si nos entregaran algo así como matriz de Pearson, nos están hablando de la matriz de correlación. La correlación es la relación que tienen las variables independientes entre sí. Es para saber si están correlacionadas linealmente entre sí. Porque al estar correlacionadas tienen el problema de colinealidad. En un mundo ideal o en un ejercicio ideal no deberían estar relacionadas. La idea es tener ojalá variables independientes no relacionadas que nos entreguen, que digamos que al variarlas podamos obtener una respuesta en la variable independiente, en la variable dependiente, en la y. Entonces el primer comentario que podemos hacer es que existe una fuerte correlación lineal entre las variables independientes x1 y x2. Tenemos mayor a 0,5, por lo tanto existe esa fuerte correlación lineal. Luego existe también una fuerte correlación lineal entre las variables x1 y x3. También es un 0,59 mayor que 0,5. Se puede concluir lo mismo. También se puede comentar que las variables x2 y variable x3 no están correlacionadas. Esto es inferior a 0,5, por lo tanto no están correlacionadas. Y además debemos indicar que las variables x1, x2 y x1, x3 tienen problemas de multicolinealidad entre ellas. Esto debido a que están altamente correlacionadas. Y finalmente, la variable independiente x2 y x3 no tiene problema de multicolinealidad, un poco difícil la palabra, porque su correlación de Pearson es inferior a 0,5. Eso es cuanto se puede decir acerca de la matriz de correlaciones. Ahora vamos a trabajar con el modelo seleccionado, que fue finalmente el modelo que tenía solamente la variable x2. Esto es una regresión lineal simple, por lo tanto para nosotros ya es conocido, lo vimos en la parte 1 del video, que podemos hacer varias conclusiones a partir de este modelo seleccionado. Entonces la interpretación primero para beta 0, que es la interpretación de coeficientes, será que para una familia cualquiera su gasto base será de 358,49 unidades monetarias, ¿cierto? Esto vale decir, desde el punto de vista teórico, que si tuviera 0 integrantes en la familia tendría un gasto. Eso no es así. Si hay 0 integrantes en la familia, el gasto de alimentación será 0. Entonces ojo con eso, porque también se puede malinterpretar. Pero si tuviera una persona, esa persona, que va a ser un x2 valdría 1, entonces esa persona va a gastar los 707,55 por 1, más esta base que estamos conversando acá, se trata de que es un gasto base, y ese será el gasto esperado para esa persona. ¿De acuerdo? La interpretación para beta 1, que es el 707,55 que acompaña ahí el x2, será que por cada nuevo integrante adicional a la familia, o sea, cada vez que x2 suba 1, el gasto en alimentación aumentará en 707,55 unidades monetarias. ¿De acuerdo? O sea, cada integrante nuevo va a ser aumentar el gasto familiar en alimentación en 707,55 unidades monetarias. Además podemos concluir que existe una fuerte correlación directa entre la cantidad de integrantes de una familia y su gasto en alimentación. Se visualiza en el coeficiente R, que lo vimos en la tabla de resumen, que valía 0,71. Eso es una fuerte correlación directa. Y como cuarto punto, una predicción nos están pidiendo además. Entonces la predicción será que si una familia aumenta en 3 nuevos miembros, eso quiere decir que x2 va a aumentar 3 veces, entonces su gasto en alimentación aumentará en 2.122,65 unidades monetarias, que no es otra cosa más que multiplicar el 707,55 por 3. Obviamente que si queremos tener el gasto esperado, porque acá estamos hablando de aumento, si queremos tener el gasto esperado, sería este valor por 3 y sumado al beta 0, que es el gasto base. ¿De acuerdo?
Ahora, como último punto, se tiene que el coeficiente R cuadrado son 50%, entonces podemos afirmar que el 50% de la variabilidad del gasto en alimentación y, que es nuestra variable dependiente, se explica a través de la cantidad de integrantes de la familia X, o X2 en este caso, que es, digamos, la variable independiente. O sea, con esto es suficiente para poder mostrar y contar un poco cuál sería la interpretación para esto. Si todavía no tiene claro lo de la regresión lineal simple, le recomiendo que vaya al video 1, lo vea, porque ahí está más explicado en detalle cómo analizamos este modelo. Y eso sería todo. Muchas gracias por atender y por escuchar este pequeño resumen. Nos vemos en el próximo video. Será ya para el examen de método estadístico.